Revelaciones marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de la Santísima Virgen María, su amada hija Luz de María, 21 de marzo del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, reciban mi bendición. Peregrino por toda la tierra buscando almas para mi hijo, peregrino de corazón en corazón. La mayoría me alejan y unos pocos se convierten y se unen a los apóstoles de los últimos tiempos. Amados míos, este instante penitencial de bendición, aprovéchenlo para arrepentirse de las ofensas que han causado y causan a mi hijo a través de sus actos y obras constantemente. Tomen conciencia, hijos, de que no pueden continuar viviendo en las tinieblas. Los rayos del sol penetran hasta donde hay oscuridad, pero si la oscuridad no desea dejar de ser oscuridad y abrirse para que el sol le ilumine, el sol no puede penetrar esa oscuridad. Así es mi corazón. Hijos, ilumino a todos aquellos que me lo permiten, pero aquellos que se niegan a aceptar mi amor materno, a esas criaturas las sigo amando como mis hijos, pero debo esperar a que me acepten para colmarlos del amor a mi hijo. Soy madre del Verbo, por tanto madre de todos los hijos de mi hijo. Mi hijo me ha enviado a través de la historia de esta generación para alertarles, no para atemorizarles, pero continúan negando mis advertencias, continúan negando mi presencia en medio de esta generación. ¿Será que se sienten indignos de que la madre de su Señor venga a llamarles? Hijos, para mí todos son iguales, a todos amo y a todos acojo. Aprovechen, hijos, este instante penitencial. Sumérjanse en su interior, revisen la vida que han llevado y pidan perdón a mi hijo, con humildad. Este instante es el más precioso para los que desean salvarse. Mi hijo ha abierto su misericordia infinita de manera especial para acoger a todo aquel que desee retornar a él, para acoger a todo aquel que tenga el más mínimo deseo de buscarle. Pero ustedes deben desearlo, de lo contrario, mi hijo, respetando el libre albedrío del hombre, se mantiene a la espera. Soy mensajera de amor, peregrina de amor, y me encuentro tantas puertas cerradas, tantas criaturas sumidas en una costumbre ante el pecado, que cuando no pecan se sienten que algo les falta, hasta donde ha invadido el pecado al hombre, que ya es necesario para la criatura humana. En este instante la humanidad mira el pecado como algo normal, como algo que no ofende a mi hijo, como algo que no me ofende a mí. La mayoría de las obras y actos de esta generación llevan implícitas la maldad con que el enemigo de las almas va tomando posesión de las criaturas humanas. ¿Cómo es que no atienden mis llamados? ¿Cómo es que rechazan la voluntad de mi hijo? ¿Cómo es que continúan diciendo que la humanidad camina rectamente? ¿Cómo es que aceptan el aborto? ¿Cómo es que no defienden el don de la vida? Esto me duele tanto, me aflige tanto. No pueden decir que esta generación camina bien, cuando los indefensos son arrojados por las calles para que mueran, cuando los padres de familia quitan la vida a sus propios hijos. ¿No es esto acción de Satanás? Hijos míos, deben profundizar y ser más espirituales. Mis hijos predilectos deben llamar al pueblo de mi hijo a ser más espiritual. Y mis hijos, amantes y adoradores de mi hijo, deben acudir a mis hijos predilectos para que les guíen a ser más espirituales. El espiritual no es solamente aquel que ora de rodillas. El espiritual no es solamente aquel que se acerca diariamente a la Eucaristía. Si en su interior no late profunda y continuamente la voluntad de mi hijo, son solo reflejos que en cualquier momento pueden opacarse y no ser más criaturas orantes, piadosas y verdaderamente cristianas, causando grandes complicaciones entre los hermanos. En este instante la espiritualidad debe superar la falsa religiosidad. Mis hijos deben fusionarse con el obrar y actuar de mi hijo, deben ansiar pertenecer a mi hijo, deben aceptarme como madre para que yo les guíe hacia él. Oren el Santo Rosario, es arma que les defiende ante el mal. Pero tengan conciencia de que ustedes deben mantenerse en estado de gracia, para que las oraciones den fruto, para que sus obras den fruto, para que sus actos den fruto y sean los correctos. Una criatura que se encuentra envuelta en la tibieza, que obra y actúa en el amor de mi hijo a conveniencia, es como aquel hipócrita que ante sus hermanos se muestra piadoso, pero cuando se encuentra a solas, se olvida que pertenece a mi hijo. Mi hijo todo lo mira y todo lo sabe, porque Él les conoce desde lo íntimo del ser de cada uno. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi hijo me envía a ustedes, y yo,
gustosa, vengo y continúo alertándoles. El anticristo está trazando sus planes en medio de una humanidad adormecida que no atiende mis llamados, y por ende no ha logrado descubrir a aquel que con falsas alianzas y componendas, se está presentando con una máscara de engaño. En el instante en que tenga solo un poco más de poder en sus manos, actuará en contra del pueblo de mi Hijo. Necesitan una mayor espiritualidad para que logren vencer cuanto se avecina. El cielo se teñirá de rojo como presagio de la sangre que derramará el pueblo de mi Hijo, el pueblo mártir en manos de sus opresores. Pero no teman, hijos, no teman dar la vida por mi Hijo, que el alma se encuentra en las manos del Padre Eterno. No es el instante para que vivan a medias, no es el instante para que continúen tibios. No permitan que lo mundano les arrastre, porque este es el gran plan de Satanás. Él y sus ángeles caídos han llegado a la tierra para posesionarse de las criaturas humanas. Ese es el triunfo que Él ha trazado para luego castigar fuertemente al pueblo de mi Hijo como nunca antes ha sido azotado. De ahí que les implore como madre, un verdadero arrepentimiento. Ansíen la conversión, y aquellos conversos, no se descuiden. En un instante pueden caer en tentación y perder todo cuanto han ganado para la vida eterna. Ninguno es inmune. Ustedes no lo perciben, pero viven en medio de una gran batalla espiritual entre el bien y el mal. Cada uno debe cooperar diciendo sí. A mi Hijo, cuánto dolor padecerán. No desprecien mis palabras, no desprecien a mi Hijo cuando les llama a retomar el camino hacia Él. Todo el que es consciente, sabe que esto es bendición, que mi presencia es bendición, que mis alertas son bendición, porque no deseo que Satanás se apropie de sus almas. Amados hijos, les invito a orar fuertemente por Argentina, será derramada la sangre de mis hijos. Les invito a orar por Puerto Rico, será estremecido fuertemente. Les invito a orar por Rusia, desde donde se flagelará grandemente a la humanidad. Hijos, la jerarquía de la iglesia de mi Hijo hizo caso omiso de consagrar a Rusia a mi inmaculado corazón, y en este instante en que la humanidad está invadida por el mal, este desacato ha abierto aún más las puertas para que el comunismo invada a la mayoría de los países en los cuales ya ha dominado con sus ideologías la mente de mis hijos. El que dice amarme, no puede comulgar con el comunismo. El que me ama llama a mi Hijo en espíritu y verdad, es el que se resiste a esa falsa ideología que trae con ella la muerte para la humanidad. El pueblo de mi Hijo, amados míos, les invito a expandir el conocimiento. No crean en todo lo que las grandes industrias les presentan. Profundicen, conozcan la elaboración y los elementos que le conforman, porque aquellos que se creen dueños de la humanidad en la tierra, han dispuesto su Dios dinero para contaminar al pueblo de mi Hijo, no solo a través de la alimentación sino también a través de otros medios, presentados para mejorar la salud y son para que la salud decline. Hijos, les alerto ante esto, mis hijos viven en medio de víboras que desean aniquilarles. Resistan, sean fuertes, porque ustedes poseen el tesoro infinito, el que nadie puede poseer a la fuerza sino solo aquellos que entregan su vida, instante a mi Hijo, para ganar la vida eterna. No teman, hijos, jamás serán desamparados. Yo les protejo instante a instante para que no se extravíen. Yo envío mis legiones angélicas para que en los instantes de tentación les recuerden que ustedes son hijos del Altísimo, pero no se expongan ante el mal. No teman, hijos, porque mi Hijo enviará de su casa lo necesario para su pueblo, siempre y cuando su pueblo sea obediente y fiel cumplidor de sus mandatos. Tengan presente que los mandamientos no pueden variarse porque han sido escritos por el Padre Eterno para el pasado, para el presente y para el futuro. Como madre del divino amor, derramo sobre todos los hijos de mi Hijo, mi amor y mi bendición, y sean para ustedes fuerza para resistir el mal, fuerza para despreciar el mal, fuerza y sostén para mantenerse en el camino verdadero. No olviden que mi Hijo se acerca, y ustedes gozarán mirarle cara a cara. Les bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mamá María.